Hola, buenos días. Este es el primer vídeo de una parte de las matemáticas que es la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una parte de las matemáticas que estudia características en una población o que hace previsiones sobre esa población sin tener que observar a todos los individuos de esa población, sino solo a unos pocos. Entonces, en este vídeo veremos la diferencia entre población y muestra y qué es una variable estadística o carácter estadístico. Bien, empezamos. ¿Qué es una población? Una población en estadística es el conjunto de todos los individuos sobre los que quiero realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si una fábrica fabrica al día 10.000 bombillas y yo quiero estudiar en esas 10.000 bombillas que son las que forman la población, quiero estudiar ahí cuál es la proporción de bombillas defectuosas que se fabrican en ese día. Bien, pues yo no me voy a ir a todas las 10.000 bombillas. Voy a estudiar solo una parte de ellas, a lo mejor 100 de las 10.000. Pues esas 100 bombillas de las 10.000 van a ser una muestra de esa población. Otro ejemplo. Si yo deseo estudiar la edad media de los 25 millones de coches que hay en España. En España hay 25 millones de coches. Bien, pues ¿quién es la población? Los 25 millones de coches. ¿Quién es un individuo de esa población? Un coche. ¿Y quién es el carácter estadístico que quiero estudiar? Pues quiero estudiar la edad media de esos 25 millones de coches. ¿Quién es una muestra entonces? Un subconjunto de esa población, es decir, un subconjunto de esos 25 millones de coches. Por ejemplo, 1.000. ¿A qué llamamos tamaño de las muestras? Y se suele designar con n minúscula al número de elementos de la muestra. Y tamaño de la población al número de elementos de la población. En nuestro ejemplo de los coches, ¿quién sería el tamaño de la muestra? Pues serían 1.000 coches que yo elegiría para estudiar esa característica, esa edad media de los 25 millones de coches. ¿Y quién sería el tamaño de la población? N mayúscula, los 25 millones de coches. En el ejemplo de las bombillas, ¿quién sería la población? Las 10.000 bombillas. El tamaño de la población, 10.000. ¿Quién sería una muestra? 1.000 bombillas que elijo de ellas para estudiar. ¿Hay qué característica? La característica que voy a estudiar, el carácter estadístico, la variable estadística, va a ser la proporción de bombillas defectuosas. ¿Cuántas bombillas hay defectuosas de esas 10.000? Bien. ¿A qué se llama muestreo? Se llama muestreo al proceso por el que yo elijo a los elementos de una muestra, a los individuos de una muestra. Lógicamente, en el muestreo se debe garantizar que la muestra sea representativa, es decir, que refleje las características de la población. Por ejemplo, en las 10.000 bombillas, si se fabrican al día 10.000 bombillas y resulta que la máquina está en perfectas condiciones porque se ha comprado nueva, pues lógicamente si yo obtengo de esas 10.000, 100 bombillas, las 100 primeras, pues si está nueva, la proporción de que sea defectuosa, pues serán pocas, ¿verdad? Entonces esa muestra de las 100 primeras no sería representativa. Tampoco en el ejemplo de los coches no es representativo si yo de los 25 millones de coches tengo que elegir 1.000 y me voy a elegir los 1.000 que encuentro primero en el barrio más rico de Madrid. Pues tampoco sería representativa. No va a reflejar esas las características de la población. Por último, pasamos a ver qué es una variable o carácter estadístico. ¿Qué es una variable estadística o carácter estadístico? Es esa característica o propiedad que quiero estudiar en la población. Por ejemplo, en la población de los 10.000 bombillas, pues la característica que quiero estudiar es la proporción de bombillas defectuosas que hay, que se fabrican. En la población de los 25 millones de coches, ¿cuál es la característica que quiero estudiar? Quiero estudiar la edad media de los 25 millones de coches.
Pues las variables o caracteres estadísticos me darán, al estudiar esa característica en cada elemento de la población, me dará un valor concreto. A ese valor concreto se le llama dato. Las variables pueden ser, en función de los datos que se obtengan, cualitativas, si ese dato que me da es una palabra o una frase, es decir, no me da un número, y los distintos valores que puede tomar la variable se llaman modalidad. Por ejemplo, si en la población quiero estudiar el sexo, pues el sexo es una palabra. ¿Y qué modalidades tiene? Pues varón o hembra, o hombre o mujer, ¿no? El estado civil. Si yo en la población de España quiero estudiar el estado civil de cada individuo de España, pues eso me da una palabra, que será soltero, casado, divorciado, separado, viudo, etc. Pues todas estas, soltero, casado, divorciado, separado, viudo, son las modalidades. Las variables estadísticas o caracteres estadísticos también pueden ser cuantitativos. Cuantitativos es cuando ese dato me da un número. Estos se clasifican en discretas si me da un número finito de valores, por ejemplo, el número de hijos de la familia de la Comunidad de Madrid, tendrán 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5, me da un número finito de valores, un número que puedo llegar a contar. Por ejemplo, el número de recaídas de una enfermedad en la población de Castilla-La Mancha, pues eso también me da de datos 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o así sucesivamente, pero en definitiva un número finito, un número que puedo llegar a contar. Bien, pues esas son variables estadísticas cuantitativas discretas. ¿Y cuándo son cuantitativas continuas? Pues si toman todos los valores de un intervalo. Se considera que el peso y la altura son variables continuas, es decir, que me dan los valores de todo un intervalo. Aquí os dejo varias variables estadísticas y os dejo aquí qué tipo de variables en verde son. ¿Vale? Pues espero que hayáis enterado y un saludo a todos.